Nombre del Señor Jesucristo. Les invito a que abran la Biblia en el libro de Números, Números 21, del versículo 4 al versículo 9. Cuando lo tenga, puede decir un amén, y los invito a ponerse de pie para guardar reverencia a la palabra de nuestro Dios. El libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al versículo 9. Cuando lo tenga, puede decir un amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. 9 y último. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria al Señor. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor. Bendito Dios, gracias nuevamente. Muchas gracias por estar aquí, por tu presencia, Señor. Muchas gracias, Jesús hermoso. Gracias. Venimos, Señor, delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y poder atesorar tu palabra, guardarla, Señor, en nuestra vida. Y háblanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amada iglesia. El Señor me dio un tema: un veneno mortal. Gloria a Dios. Un veneno mortal. Nosotros sabemos que hay venenos que son mortales, otros venenos que te hacen daño solamente si tú procuras ir a un hospital o a un médico. Los médicos te atienden y puede ser sanado, y con tratamientos que te den. Un veneno mortal. Nosotros miramos al pueblo de Israel caminando por el desierto. Nosotros sabemos la historia y hemos estado leyendo del pueblo de Israel. Salieron del Egipto, de la esclavitud. Allá los tenían como esclavos, o eran esclavos allá. Pero Dios, en su misericordia, el pueblo le clamó al Señor y le decía: Señor, ayúdanos, que aquí nos están maltratando mucho. Y el Señor, que es misericordioso, Él escuchó la voz de su pueblo, y Él utilizó un hombre llamado Moisés para poderlo sacar de esa esclavitud. Y nosotros seguimos viendo la travesía que hizo Moisés cuando iba por el desierto. Estuvieron ahí por más de 40 años rodeando ese camino, pero Dios estaba con ellos. Dios no los abandonó en un instante, en ningún momento. Aunque el pueblo de Israel
era rebelde, el pueblo de Israel era mal agradecido. Dios mostraba su gloria, mostraba su poder, pero el hombre, el pueblo de Israel menospreciaba esa presencia. El Señor los iba guiando, dice, por de día una columna de nube y por la noche una columna de fuego, y a ellos se les daba hambre, el Señor les daba de comer. Fíjese que Dios hasta les cumplía caprichos, querían comer carne y el Señor les envió carne, dice, hasta que se les salieran por la boca y por las narices esa comida que el Señor le daba. Dios cumplía hasta los caprichos del ser humano, el Señor cumple. Amada iglesia, muchas veces en nuestra vida hemos sido mal agradecidos. Hemos sido mal agradecidos con nuestro Dios, pero aún su amor y su misericordia, que es tan grande, mira dónde nos tiene, en la casa de Él. Aún Él no nos ha destruido, aún con nuestra desobediencia, aún con cuántas veces que hemos sido mal agradecidos, Dios aún nos mantiene vivos y en su presencia, y nosotros somos afortunados de tener a ese Dios tan bueno. Amén. Porque si nuestro Dios fuera malo, nosotros ya no existiríamos, porque muchas veces le hemos sido infiel al Señor. Hemos mirado, hemos pensado, hemos sentido o hemos hecho algo y Dios puede habernos destruido y acabado ya de esta tierra, pero Él no lo hace o no lo ha hecho, porque Él es grande, Él es amor y su misericordia de Él es tan grande. Amén. Él podía destruir a todo el pueblo de Israel en segundos, lo podía acabar, pero Dios tenía propósitos con ese pueblo. Sí, amén. Dios tenía propósitos y Dios quería cumplir su propósito. Él no le iba a dar gusto a Faraón, no le iba a dar gusto a Faraón, porque Faraón esperaba algo. Esperaba que cuando el pueblo de Israel fuese por el camino, Faraón pensaba que ellos se iban a cansar, que se les iba a acabar la comida y van a regresar. Tal vez esa esperanza tenía Faraón, o quiso intimidarlos también, siguiéndolos con su ejército al pueblo de Israel. Dijeron, nos van a tener miedo y van a regresar para atrás, pero era más grande nuestro Dios, el que iba delante del pueblo de Israel. Es el Todopoderoso, y Él no le dio gusto a Faraón. Amén. Y Dios cumplió su propósito y les dio la tierra que Él había prometido al pueblo de Israel. Un veneno mortal. Amada iglesia, vamos a hablar de ese veneno, el veneno del pecado, el veneno de la serpiente, el veneno del enemigo. Eso es mortal. Ese veneno, cuando el hombre se deja morder por la serpiente, el hombre se muere. El hombre se muere espiritualmente. Posiblemente sigue caminando por este mundo, pero muerto espiritualmente, porque ese veneno lo ha destruido. Nosotros miramos que Dios puso a Adán y a Eva ya en el huerto de Edén. Y Dios, de entre el medio del huerto, Él puso un árbol. Y muchos árboles, pero había uno que ellos no tenían que tocarlo. Y dijo, el día que ustedes comieren de ese árbol, ustedes van a morir. Y ellos creyeron a esa voz, que iban a morir. Pero vino alguien más, otro ser, que es Satanás, el diablo. Él vino a decir que lo que Dios había dicho era mentira. Esa mentira, no van a morir, al contrario, van a ser como dioses. Y ellos se engañaron, se dejaron envenenar por la serpiente. Y la consecuencia de lo que la serpiente, la consecuencia de obedecer a la serpiente fue la muerte espiritualmente. Por cuanto todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquella desobediencia fue tan grande que hasta el día de hoy sigue esa maldición.
Y solo Cristo es el único que quita esa maldición. Amén. Nosotros miramos, iglesia, nosotros miramos que el pueblo de Israel murmuró. Leamos el versículo 5 de ahí de Números, capítulo 21. Dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nosotros miramos al pueblo de Israel, escuche bien, viendo el poder de Dios moviéndose en el desierto. Estaban en el desierto, pero Dios iba con ellos. Ellos tenían todo con Dios, lo tenían todo. Pero nosotros miramos que renegaron y hablaron, le dijeron a Moisés: ¿por qué nos hiciste o nos hicieron sacar de Egipto? Allá estábamos bien. Allá nosotros teníamos que comer, tal vez vivíamos como esclavos, pero teníamos que comer, se nos antojaba cebolla, los ajos, los puerros, dice la palabra del Señor, y muchas cosas más, y lo teníamos, aunque éramos esclavos, pero lo teníamos. Cuando yo pensaba y meditaba en esta palabra, la iglesia, mucho dentro del pueblo de Dios, están actuando de esa manera. Muchos anhelan estar en el mundo. Muchos desean volver atrás. ¿Por qué me convertí al cristianismo? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué me bauticé en el nombre de Jesús? Mejor ni me hubiera bautizado. Iglesia, es mejor estar aquí que estar allá. Amén. Ahora es mejor que el ayer. Nuestra vida pasada era lo peor. Nuestro destino era el infierno, pero Dios cambió nuestro destino. El pueblo de Israel deseaba estar esclavo, deseaba estar en la esclavitud. Lo que ellos querían es satisfacer su cuerpo. Amada iglesia, mucho pueblo de Dios vive de esa manera. Mucho pueblo de Dios, porque se arrepienten de haber conocido a Cristo, se arrepienten de haberse bautizado en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe cuál es y el por qué alguien actúa de esa manera? Es porque la serpiente lo ha mordido y desea su muerte espiritual. La serpiente lo ha mordido. Iglesia, hermana y hermano, necesitamos nosotros lo de Dios es serio. Lo de Dios es serio y nosotros necesitamos analizar esto. Cuando tú ya no deseas buscar de Dios y ya no quieres, y ya para ti lo que es la iglesia es fastidioso, la serpiente te ha mordido. Y si tú no reaccionas y le pides perdón a Dios y empieces a decir que es mejor estar en los brazos del Señor que viviendo en los brazos del diablo afuera. Si tú no reaccionas, o el pueblo de Dios no reacciona, espiritualmente se va a morir. Espiritualmente se va a morir. Nosotros, amada iglesia, el enemigo te inyecta un veneno. Y vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo nosotros podemos identificar que la serpiente me ha mordido o te ha mordido? ¿Cómo identificar eso? Eso se puede identificar. Pero de nada va a servir, iglesia, identificar la mordida del enemigo si nosotros no vamos a ver a Cristo. De nada va a servir. Pero cuando tú te das cuenta o nos damos cuenta de que hay algo malo en tu vida, pero tú dices,
mi vida no debe de ser así. Yo soy hijo o soy hija de Dios. Yo no debo de actuar, yo no debo de estar deseando mi vida pasada. Hoy con Jesús vivo mejor. Cuando en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a tomar esa actitud de decir, con Cristo yo estoy mejor. Ahora yo voy rumbo a la vida eterna. Con el mundo yo me gozaba posiblemente en momentos, pero me conducía al infierno. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El mundo te ofrece muchas cosas bonitas ante los ojos. Y no vaya a decir usted que no, que el mundo ofrece puras cosas feas. No. El enemigo sabe lo que te gusta. El enemigo sabe lo que tú deseas. Y en base a lo que tú deseas o tu gusto, el enemigo lo va a presentar. Lo va a presentar. Te lo va a poner en tu vida. Pero está de ti dejarte morder de la serpiente o poner tus ojos en el Señor. Un veneno mortal es el pecado. Un veneno mortal, voy a poner unos ejemplos. Si usted siente que tiene esto en su vida, la serpiente lo ha mordido, el enemigo lo ha engañado y vive en un engaño. Y si no busca del Señor, no pone su mirada en el Señor, se va a morir en el engaño, aunque estemos dentro de la iglesia. Porque el pueblo de Israel, el pueblo era pueblo de Dios. Y en medio del pueblo de Dios había mucha gente que renegaba, que deseaba estar en el mundo, allá de esclavos, de Faraón. Pueblo de Dios. No estamos hablando de gente que no era pueblo, no, de pueblo de Dios. Deseaban estar allá afuera. Es mejor allá, yo bailaba, ya movía el esqueleto cuando se me pegaba la gana. O empinaba el codo, me tomaba mi caguamas, mis cervezas o mi tequila cuando yo quería. No, nada más vine al evangelio y ahora ya no puedo ni bailar. Ahora no puedo ni tomarme ni una cerveza. Ahora ya no puedo fornicar con el hombre, con la mujer. O ya no puedo adulterar. Mi vida ya yo lo disfrutaba mejor. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice, y mucho pueblo de Dios desea mirar hacia atrás. Pero Jesucristo, Él no quiere que tú regreses. Él quiere que tú continúes tu mirada hacia frente. Jovencita, joven, se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos saber por qué nosotros estamos dentro de la iglesia. Padres, y yo les voy a decir esto en el nombre de Jesús. Tal vez usted me va a decir, que Él lo dice porque no tiene hijos. Pero mire, amada iglesia, hace poco yo hablaba con alguien y le decía, dando un consejo a alguien, y yo le anticipaba, le digo, yo sé que tal vez me vas a juzgar mal, tal vez tú me vas a criticar, tal vez tú me vas a decir, pues no tienes hijos, por eso lo dices. Pero yo le decía a esa persona, mira, el día que Dios me dé el privilegio de tener mis hijos, si yo no los voy a estar induciendo en el camino correcto o enseñándoles a vivir en el temor de Dios, Dios va a poner a alguien que me va a decir las mismas palabras que yo te estoy diciendo. Amén. Le dije yo a esa persona. Y en esta hermosa hora, iglesia, nosotros, el Señor, fíjese, yo en este día yo estuve pensando de esto, si decirles o no decirles, iglesia, pero no me puedo contener, les voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo. Iglesia, hermana, hermano, tú eres el responsable de tu hijo, tú eres el responsable de inducirlo en el camino del Señor. Amén. Tú eres el responsable de que tu hijo se salve o se pierde. Amén. Mientras él viva bajo el techo tuyo, está bajo tu responsabilidad de enseñarle en el temor de Dios. Tú necesitas enseñarle a vivir una vida que a Dios se le agrada. Es necesario. Nosotros miramos, amada iglesia, nosotros
miramos al pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel había jóvenes, había niños. Y la serpiente no estaba buscando solo a los adultos. Así es. Las serpientes que picaban al pueblo iban arrasando con todo. Jóvenes, niños y adultos, acabando con todo. Pero Dios mismo puso la solución. Amén. Pero ¿qué fue lo que tuvieron que hacer ellos para que ellos fuesen sanados? Era mirar a la serpiente. Vamos a leer, leamos del versículo 6, vamos a leerlo al versículo 9. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amada iglesia, yo pensaba y analizaba en esto. Los niños eran mordidos. Los jóvenes eran mordidos por la serpiente. El pecado, el veneno, que es el pecado, no mira edades, estatura o tamaño. No. El pecado no. El pecado no mira tu cuerpo, el pecado mira tu alma. El pecado quiere destruir tu alma, destruir tu espíritu, a que tú te mueras sin Dios y sin ninguna esperanza. Pero hay esperanza en Cristo. Amén. Para el que quiera. Para el que quiera. Iglesia, nosotros muchas veces, y voy a estar hablando de esto, muchas veces, como padres, a veces nosotros no les decimos o no los inducimos en el temor a Dios a los hijos. Y les voy a platicar esto, lo que me pasó a mí cuando yo estaba niño, cuando yo vivía bajo la autoridad de mis padres. Yo me crecí con ellos. Ellos asistían a una iglesia y ellos eran muy estrictos. Mi papá me dijo, nos decía, nosotros somos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Él decía: mientras ustedes vivan en esta casa, aquí las cosas se van a hacer como tú, tu mamá y yo vamos a decidir las cosas. Así se tiene que vivir aquí. Y mujeres, le decía a mis hermanas: yo no los quiero ver a que vengan llegando a casa a las 8 o 9 de la noche. Decía: ustedes no son de la calle, ustedes son personas que conocen a Dios. Ustedes, cuando esté claro, cuando se vea, quiere ser su mandadito, hágalo de día, no de noche. Y así nos tenía a nosotros mi papá. Y el día que ustedes quieran tener a alguien, le decía esto mis padres a mis hermanas, el día que ustedes quieren conocer a alguien o tener un novio, dígale a ese hombre que venga a hablar aquí conmigo. Y yo no lo voy a correr, no lo voy a echar fuera de la casa, no, yo voy a platicar con ellos. Tú puedes, le decía a mis hermanas, ustedes pueden platicar aquí, no hay problema. Y así mi papá venía enseñándolos. Y les decía esto también: cuidadito de ponerse un pantalón. Mis hermanas, desde que yo estuve con ellos, nunca los vi con un pantalón. Nunca. Esa era la enseñanza de mi papá.
No sé ahorita mis hermanas, no lo sé. Pero creo que por el día de hoy, yo creo que siguen teniendo esa misma enseñanza. Aleluya. Pero todo eso depende del padre. El niño se va a portar bien, sea por temor a Dios o por temor al padre, pero se va a portar bien. Así es. Se va a portar bien. En 3 ocasiones, en 2 ocasiones mi papá me pegó por justas razones. Y una tercera vez me levantaron una calumnia. Llegaron a la casa de mi papá a decirle, le dijeron a él, y dices que eres cristiano y mira tu hijo lo que está haciendo allá. Y no era verdad, eso era mentira. Pero ese día yo llegué a la casa y me dijo mi papá, a ver hijo, ve. Y yo me acerqué y sin saber qué es lo que me esperaba. Lo que hizo mi papá, me dio un golpe por acá y me tiró al suelo. Y me dijo, ¿qué es lo que...? Después de que él me había pegado, yo le dije, ¿pero por qué me está pegando? Hijo, a mí no me gusta que vengan a decirme cosas aquí. Es una vergüenza decir que somos cristianos y que vengan a decirme aquí en la casa del testimonio de mi hijo. Y yo le dije, ¿pero qué hice yo, papá? ¿Qué hice yo? Y yo le platiqué la razón. Mi papá se puso a llorar y me pidió perdón. Esa vez yo no lo debía, pero mi papá tenía esa enseñanza. Y mientras yo viví bajo autoridad de mis padres, no salían palabras corrompidas, groseras dentro de mis labios, porque así me habían enseñado ellos. Me enseñaban a saludar a una persona por la calle, decirle buenas tardes. Miraba yo a la señora y lo saludaba, buenas tardes. Llegaba alguien en la casa, no entrabas a jugar pelota, lo que sea, porque nos agarraban de las greñas y nos sacaban afuera. Respete. Eso decía mi padre, respete. Juegue allá afuera, jueguen allá, pero respete. Pero todo eso depende de quién, de los padres, ¿no? A veces los padres son los culpables de que los niños empiecen a practicar cosas, a hacer cosas. Son los padres, porque muchas veces el niño dice, hazme esto, ponme el otro, y los padres que dicen, y lo ponen. Una niña le dice, mami, ¿sabe? Me gusta ese pedacito de trapo ahí, y se lo pone, una chiquifalda. Y la mamá le dice, ay, mija, qué bonita te ves. Cristiana, hija de Dios, que va a la iglesia, que le canta al Señor, que le aplaude al Señor. Tú misma estás permitiendo, o tú mismo estás permitiendo que esa serpiente envenene a tu hijo. Cuando el día que crezca, el día que sea una adolescente, la vas a mirar por la calle enseñando todo el cuerpecito. Y después que tú le digas, hija, no te pongas ese trapo, mamita, papito, tú me lo enseñaste, tú me lo permitiste. Iglesia, nosotros necesitamos tener cuidado en eso. Amén. Somos hijos de Dios, no somos del mundo. Así es. Por culpa tuya, por culpa nuestra, el pueblo o critican a Dios. Por culpa del ser humano, mucha gente ya no quiere buscar de Dios, ya no quiere ir a una iglesia porque dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como ella, para ser como él, mejor me quedo en casa y estoy más tranquilo acá. Y muchas veces nosotros somos los culpables. El pueblo de Dios, iglesia, renegó. Tú, tal vez tus hijos, les hablo de lo que me pasó. Muchas veces yo iba a la iglesia no porque me gustaba ir a la iglesia. Me gustaba ir a la iglesia, o iba yo a la iglesia porque si no iba pues me jalaban las greñas. Pero iba, ahí estaba metido. Y muchas de las cosas que me enseñaron en la iglesia se me quedaron aquí en la mente. Se me quedaron aquí. Llegó a los 16, 17 años, me independicé de mis padres. Y ya me eché a perder, me eché a perder.
me alejé de Dios. Pero hubo unas palabras que escuché en la iglesia que nunca se me borraron de la mente. Tú puedes decir, o a tu hijo, si quieres lo traes y si no quieres no lo traes. Pero tú no sabes que una palabra que le quede en su mente lo va a recordar por el resto de sus días. Amén. Y esa palabra, si algún día se pierde tu hija o tu hijo, un día se va a acordar de lo que tú le enseñaste. Amén. De lo que escuchó un día dentro de la iglesia, se va a acordar, iglesia. Aleluya. Porque esta palabra no regresa vacía. Amén. Esta palabra, iglesia, tal vez no te lo aprendes de Génesis a Apocalipsis, pero más de una palabra va a quedar clavada en la mente y en el corazón. Y esa palabra nos va a hacer recordar que estamos mal. Así es. Yo estaba perdido en muchas cosas, pero yo sabía que mi alma corría peligro. Yo decía a mi alma, Señor, yo me voy a morir y me voy a perder. Muchas veces, por 3 ocasiones, yo me iba a morir. Vi mi muerte, me estaba muriendo, le puedo decir, me estaba muriendo. Y yo le decía, Señor, mi alma, Señor, ayúdame, Señora, y dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad, llorando con lágrimas en los ojos. Le decía, dame otra oportunidad, Señor, porque no me quiero ir al infierno. ¿Y dónde aprendí que hay infierno? En la iglesia. Aleluya. ¿Dónde aprendí que hay un infierno, que hay castigo? Dentro de la iglesia. Ahí fue donde yo aprendí, donde yo llegué a conocer que existe un cielo nuevo y una tierra nueva. Y existe un infierno también para todo aquel que no obedece a la palabra del Señor. Lo aprendí en la iglesia. Lo aprendí por mis padres, siempre nos lo enseñaban. Me perdí, me fui, pero ya no era culpa de mis padres, ya era la decisión mía. Pero ¿qué de tus niños? ¿Qué de tus niñas? ¿Qué de los chiquillos que no saben ni el bien ni el mal? Y tú enseñándolos de una manera que a Dios no le agrada. Si los niños se llegan a morir antes de que ellos conozcan el bien y el mal, o que tengan el razonamiento propio de ellos, que digan esto es bueno, esto es malo, o si ellos ya lleguen a tener su edad donde ellos ya están conscientes de lo bueno y de lo malo, y ellos se llegasen a morir y viven bajo tu autoridad, aún son menores de edad, los tienes en tu casa, tú vas a ser el culpable. Tú vas a ser el culpable. Iglesia, no vamos a obligar a nadie. Tú no vas a obligar a tu hija ni a tu hijo. Vamos y lo vas a jalar hasta con cadenas. No, pero sí dile palabra del Señor, enséñale palabra. Amén. Eso no se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Mire, yo así viví mi vida con mis padres. Crecí, me retiré del Señor. Pero Dios tuvo misericordia de mí, como lo tuvo conmigo, lo tuvo con ustedes también. Y estamos en el mejor lugar, en las manos del Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Iglesia, no seamos malagradecidos. Cristo ya murió por nosotros. Valoremos ese sacrificio. Gloria al Señor. Dice, Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente y que la pusiera sobre un asta, el versículo 8. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, iba a vivir. Cualquiera que miraba a ella, iba a vivir. Cuando yo estaba pensando en eso, mi mente vagaba y lo que les voy a platicar, lo que les voy a decir, es algo que pasaba por mi mente. Que tal vez había alguien, porque habían muchas serpientes que estaban mordiendo a la gente, pero tal vez al lado de alguien había una persona que estaba siendo mordida por la serpiente y la otra persona estaba ilesa de la mordida. Tal vez le decía, tal vez muchos de los que estaban ya mordidos por el dolor, tal vez ellos deseaban la muerte, pero tal vez el que estaba ileso decía, mira, hay oportunidad,
Mira a la serpiente. Si tú miras a la serpiente vas a vivir. Muchos tal vez escucharon eso y miraron y vivieron. Pero muchos posiblemente prefirieron morirse antes de mirar a la serpiente. Mucha gente hoy en día prefiere vivir el mundo y volverse atrás antes de poner su mirada en el Señor. Amén. Muchos se están muriendo de esa manera, habiendo oportunidad, iglesia, porque hay oportunidad. Amén. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Todo el que miraba a la serpiente vivía. Todo. La oportunidad era para todos. Amén. Si el que se murió fue porque quiso, porque no obedeció al llamado o a la voz de Moisés. Dijo, todo el que cuando alguien siente que la serpiente lo muerde, miren allá y van a ser sanos. Pero mucha gente tal vez ignoró esa voz de Moisés. Tal vez pensaban que era Moisés el que estaba poniendo esa regla. Como hay mucha gente, mucho pueblo de Dios dice, el pastor, es el pastor. El pastor quiere esto, el pastor quiere el otro, pero no es el pastor. Es Dios mismo. Amén. Diciéndote, pon tu mirada en Él. Amén. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. No es el pastor. Tal vez Moisés a mucha gente le parecía un hombre fastidioso. Posiblemente para alguien o para muchos, pero no sabían ellos que a través de ese varón, él diciéndole que había una salida y si no obedecían se iban a morir. Muchos no obedecieron porque pensaban que era Moisés. Y no era Moisés, era Dios dando la salida, la sanidad y vida a todos los que habían sido mordidos por la serpiente. Así es. Hay mucha oportunidad, iglesia, hoy mientras hay vida y esperanza. Si tú sientes que hay algo en tu vida, una mordida de una serpiente, que tú sabes que a Dios no le agrada, voltea a mirar a Cristo y vivirás. Amén. No vas a morir, espiritualmente no vas a morir. Vas a obtener vida, sanidad espiritual. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. La mentira. ¿Alguien es mentiroso por acá? Yo creo que no hay, ¿verdad? Mentirosos no hay por acá. Esa mentira es un veneno del enemigo. Alguien tiene odio contra alguien, también es veneno del enemigo. Así es. Alguien le tiene envidia a alguien, es un veneno del enemigo. Alguien le gusta criticar, a alguien le gusta hablar mal del pastor, del hermano, de la hermana. Ese es un veneno del enemigo. La fornicación es un veneno. Así es. El adulterio es un veneno. Amén. Fornicación creo lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué es fornicación? Amén. Gloria a Dios. El tener relaciones fuera del matrimonio. A eso se le llama fornicación. Sin estar casados. Gracias, pastor. Eso se llama fornicación. Es un veneno. Escuche bien, es un veneno. El adulterio también. El tirarle piropos, el decirle cosas ahí o el estar con alguien que no es su esposa. A eso es adulterio. Es un veneno. Así es. El robo, el hurto, también es un veneno. La idolatría es un veneno. Así es. El alcohol, la borrachera, es un veneno. Y hay muchas cosas que hay enumerar que son venenos. Escuche bien, hermana, hermano, iglesia. Escuchemos esto, lo que el Señor tiene para nosotros. Ese veneno
nos va a destruir si nosotros no tratamos a tiempo de destruir ese veneno que está en nuestra vida. Nos va a destruir. Aunque estemos dentro de la iglesia, nos va a destruir. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, dentro del pueblo murieron. Así es. Se murieron. Si nosotros no tratamos, porque ellos tenían oportunidad de salvarse. Amén. Muchos tuvieron la oportunidad, pero no obedecieron a la voz de Moisés y no miraron a la serpiente. Tú, yo, hagámonos un análisis. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que es veneno del enemigo? Es un veneno que está ahí, pero hay esperanza aún. Amén. Hay oportunidad de mirar a Cristo. Aleluya. Porque todo aquel que mira a Cristo y pone su confianza en Cristo no morirá, Amén. vivirá. Amén. Pero es necesario mirar a Cristo. ¿Y cómo obtener la sanidad de esa mordida? Es poner nuestra mirada en Cristo y pedirle perdón. Así es. Y automáticamente Dios destruye ese veneno. ¿Hay resentimiento en ti? ¿Qué hay en tu corazón? Hace ya unos años yo vivía con un resentimiento en el corazón, un odio, un rencor hacia alguien que no lo soportaba ni yo mismo. No lo soportaba. A mí me daban ganas de mirar a esa persona y gritarle y decirle hasta de lo que se iba a morir. Había eso. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y me acuerdo de ese día que Dios cambió mi vida. Fue el 21 de marzo del 2019, que nunca me voy a olvidar de eso. El Señor me sanó del alma. Ese veneno me estaba destruyendo, me estaba matando. Me estaba matando, iglesia. Y iglesia, amada hermana, hermano, puede haber un veneno que nos está destruyendo y que tú sabes que está ahí. Tú sabes que no te sientes a gusto. Arregla ese asunto. Aleluya. Arréglalo con Cristo. Amén. Y pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas. Porque ahorita estamos vivos y mañana nadie lo sabe. Y si te mueres con el veneno, si te mueres en el pecado, ¿qué será de tu vida? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Dónde? No es que tú vas a decir, no, es que yo estuve en la iglesia, yo era de la iglesia pentecostal de Houston, yo era cristiana, yo era cristiano. La Biblia dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Usted me puede mirar aquí, hermana, hermano, con mi ropita formal, me puede decir, oye, qué hermanazo, ¿no? Ese hermano sí. O puede mirar a la hermana con su vestidito largo y podemos decir, oye, esa hermana sí. Pero, ¿qué hay? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. Amén. Nosotros, amada iglesia, con el Señor, nosotros debemos de decirle, Señor, yo tengo esta situación, ayúdame, perdóname, y Dios te perdona. Amén, sí, Señor. Pero lo peor de todo es, hermanos y hermanas, es saber nuestros errores y vivir como si Dios no existiera. Saber nuestros errores y no decir, Señor, perdóname. Eso es el peor error del hombre, y mucha gente, mucho pueblo se va a morir. Se va a morir si no atiende eso lo que tiene en su vida. Ya lo miro medio raro, dice el pastor. Gloria al Señor. Pero Dios, amada iglesia, Dios está preparando su iglesia. Amén. Nosotros estamos aquí, amada iglesia, y debemos de entender esto, que no es pérdida de tiempo, es una preparación para un día no muy lejano, irnos con Cristo. Porque el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. ¿A
A cada día, así como usted tiene su lucha, yo también tengo mi lucha. Soy humano, usted es humano. Todos los profetas tenían sus luchas, pero ellos ahí estaban. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, a cada día muero. A cada día muero, decía Pablo. A cada día él dejaba cosas, a cada día. Tú y yo, a cada día también necesitamos decirle, Señor, ayúdame, dame la fuerza para dejar esto. Aleluya. La mentira, el odio, el chisme, la crítica, la murmuración, el adulterio, fornicación, la idolatría, el robo, el hurto y todo eso. A cada día digámosle al Señor, cámbiame. Para así estar listo para cuando tú aparezcas, yo quiero irme contigo. Aleluya. Porque eso es el propósito, iglesia, de irnos con el Señor. Yo creo que todos tienen ese propósito. De todos los que estamos aquí, el propósito es de irnos con el Señor. Gloria a Dios. Irnos con nuestro Dios. La serpiente, tipo de Cristo. Gloria al Señor. Leamos Juan capítulo 3, versículo 14. Gloria al Señor. El libro de Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Cuando lo tenga puede decir un amén. Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Jesús mismo diciendo estas palabras. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un Moisés. Hay Moiséses en este mundo que siguen diciendo, no miren la serpiente, no, sino que ahora no miren, o sea, mira a Cristo. Tu vida está mal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está tu vida? Mira a Cristo. Mira a Él, hay esperanza. Pastores, hermanos, dicen, hay oportunidad. Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo renueva la vida del hombre. Amén. Pon tu fe, pon tu confianza en el Señor. Aleluya. ¿Y qué dice el hombre? Tan locos. Nah, tan locos, eso es lo que ellos predican, eso es pura mentira. Eso es lo que dice el hombre. Y se van a morir si no se arrepienten. Se van a morir espiritualmente y van a ir a pagar al castigo que está preparado no para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Pero como el hombre no quiere obedecer a Dios, también va a hacerles compañía. Por eso, amada iglesia, vale la pena esforzarnos y poner nuestra mirada en el Señor. Ahora, iglesia, tenemos a Jesucristo. Aleluya. Ese Jesús que murió en la cruz del Calvario está aquí en medio nuestro. Amén, para amén. perdonar, para sanar, para limpiar, para transformar la vida de alguien. No sé cuál es la situación. No sé qué es lo que tú estás pasando o con qué tú estás luchando. No sé qué veneno te haya metido la serpiente o el enemigo. No sé qué es lo que el enemigo te ha hecho pensar o hacer cosas. No lo sé. Pero sin importar lo que el enemigo te haya puesto a hacer o hayas hecho, hayas pensado o sientes en tu corazón, hay esperanza. Jesucristo puede arrancar todo lo que tú tienes de malo. Jesucristo puede limpiar lo que hay en tu corazón. Aleluya. Pero es necesario que tú mires a Jesús. Amén. Es necesario que tú pongas tu confianza en Jesús. Amén. El pueblo de Israel podía ser sano, pero no todos miraban a la serpiente. Así es. Todo mundo puede ser salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para todo. La salvación, la vida eterna es para todos. Para todo aquel que cree en Jesucristo y pone su mirada en Él. Para todos. Amada iglesia, Jesucristo nos ama tanto. Y por eso Él no ha venido. Él quiere que nosotros nos preparemos y nos alistemos. Amada iglesia, Aleluya. Cristo viene pronto. Jesucristo viene pronto, iglesia. Jesús, nosotros estaba pensando, ya vamos a terminar, mis hermanos.
Fíjese que Dios como hace las cosas, ese Dios tan grande, maravilloso, utilizó, yo mirando lo que es la maldición, la serpiente fue maldita. La serpiente Dios lo maldijo. En un principio, cuando engañó a Eva, al hombre, Dios lo maldijo. Y nosotros miramos una serpiente mordiendo y ahora una serpiente allá en el asta. Digo yo, ¿por qué una serpiente mordió y una serpiente ahí? Pensando, ahora Dios dijo que había uno que le iba a pisar la cabeza de la simiente de la mujer. Iba a ver a alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, al enemigo. Aleluya. Mire, Dios tenía un plan. Una serpiente había mordido y tenían que mirar a una serpiente. Dios dijo que iba a haber alguien que le iba a pisar la cabeza del enemigo. Jesucristo, el postrer Adán. El primer Adán falló, pero el postrer Adán no falló. Aleluya. Él fue perfecto, perfecto, como nadie y nunca lo habrá. Solo Jesucristo es perfecto. Aleluya. Y nosotros miramos que por un hombre entró el pecado, pero por otro vino vida y esperanza al mundo. Amén. Y fue por Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Jesús, nosotros miramos, el enemigo esperaba esto. Esperaba de que alguien le iba a pisar la cabeza a él. Esperaba. No sabía cuándo, pero el enemigo sabe que cuando Dios dice algo lo cumple. Y el enemigo tal vez andaba con la expectativa, ¿y cuándo me irán a acabar? ¿Cuándo me irán a destruir? Llegó su día y el Señor lo venció, lo derrotó, triunfando allá en la cruz del Calvario. Ahora, un hombre por un hombre fue maldito. Dios lo maldijo al hombre. Dios maldijo al hombre. Pero nosotros miramos ahora, el hombre era pecador. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos excluidos por aquel hombre, por el pecado del hombre. Ahora nosotros miramos aquí y quiero que leamos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Amén. Gálatas capítulo 3, 13. Gloria al Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en una cruz. Cristo nos redimió de la maldición. Nosotros estábamos mordidos por el enemigo. Así es. Nosotros estábamos maldecidos. Nuestro destino era el castigo. Pero vino Cristo y Él dio su vida por nosotros. Se hizo maldito, porque maldito era el que era colgado en una cruz. A nosotros que éramos malditos nos tocaba estar ahí en esa cruz. Así es. Pero Él dijo, yo me voy a hacer maldito por ellos. Él llevó en la cruz del Calvario, Él llevó nuestra maldición. Amén. Nuestro pecado, Él llevó todo allá en la cruz del Calvario. Y gracias a Jesucristo, gracias a ese sacrificio, ahora nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de entrar a la vida eterna si ponemos nuestra confianza en el Señor. Aleluya. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor y valorar el sacrificio de Él hecho en la cruz del Calvario. Miremos a Cristo. Hay oportunidad, hay perdón de pecados si miramos a Cristo. Rápidamente les voy a contar una historia, amada iglesia. Había una joven
para no alargarlo más. Les invito a ponerse de pie. Voy a contar una pequeña historia. Había una joven, una madre pues que tuvo su bebé, su niña. Y ella dice que estaba en su casa cocinando y había una tienda cercana ahí. Ella fue a la tienda y dejó a la niñita en su casa. Y dice que ella estaba en la tienda cuando llegó alguien y le gritó a ella, le dijo: su casa se está incendiando. Su casa se está incendiando y la bebé estaba en casa de ella. Ella como acomodó lugar, dice que salió corriendo y se fue a su casa. La gente estaba a su alrededor. La gente tenía rodeada la casa, pero nadie se atrevía a meter en el juego, porque sabían que si se metían se iban a morir. Pero esa mujer, el amor de madre o el amor de un padre, que es tan grande, que son capaces de hacer todo por un hijo o por una hija. Y la historia está así, que ella dice que dijo: nadie se anima a entrar, pues me voy a meter yo. Y se metió la señora, dice, en medio de las llamaradas. Y su niña dice que el fuego no había tocado donde estaba la niña. Pero cuando ella agarró a la niña y ya venía para salir afuera, dice que le cayó algo fuego le cayó y cayó al suelo. Ella con el cuerpo cubrió a la niña, con el cuerpo, pero ella quedó desfigurada. Ella fue desfigurada por el fuego y lo llevaron al hospital. Y esas quemaduras, rastros de ese fuego, quedaron en su cuerpo. Cristo, iglesia, de esa misma manera, Él nos acobijó. Él dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los que teníamos que ser muertos, pero Cristo dio su vida por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Nosotros, iglesia, mira lo que pasó. Somos mal agradecidos. Muchas veces no valoramos el estar dentro de la iglesia. No valoramos el ser hijos de Dios. No lo valoramos. Por eso tomamos a Dios en poco. No lo valoramos. Pero el día que nosotros valoremos a Dios, nosotros vamos a adorarlo sin que nadie nos obligue. Vamos a congregarnos sin que nadie nos lo diga. Vamos a levantar nuestras manos sin que nadie nos lo diga. Vamos a aplaudirle al Señor sin que nadie nos lo diga. Porque Cristo merece toda gloria, iglesia, y toda la alabanza. Nosotros, iglesia, y esa historia sigue de esta manera. La niña creció, fue a la escuela, y la madre toda desfigurada. La niña se avergonzaba de su madre. Le daba vergüenza presentárselas a sus amigos en el colegio. Le daba vergüenza a tener su madre desfigurada. Pero ella no sabía la razón y el motivo por qué su madre estaba ahí. Una vez dice que la muchacha invitó a sus amigos a su casa. Pero le dijo: madre, ¿sabe qué, madre? Métete al cuarto. Y encerró a su madre con candado en un cuarto, mientras ella estaba disfrutando con sus amigos. Muchas veces nosotros, amada iglesia, por estar bien con los amigos, por estar bien con la vecina, con el vecino, te pones a hablar tantas loqueras por allá que no tiene que ver nada con Dios, y escondes a Dios a un lado, aparentando ser una mundana o un mundano, y haces a un lado al Señor, y sacas al Señor, y vienes solo cuando lo tenemos. Estamos en la iglesia, cuando le estamos cantando, sacamos a Cristo y lo traemos por acá. Cristo no quiere eso, iglesia. Cristo quiere que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adores en tu casa o con tus amigos. Oh, aleluya. Iglesia, miramos esta historia. La joven dice que se avergonzaba, y la señora le dolió tanto su corazón que su hija
lo despreciaba, así como Cristo le duele su corazón cuando tú y yo nos avergonzamos o negamos a Cristo con nuestras actitudes. A Él le duele ver a una hija o un hijo cuando no valora lo que Él ha hecho por él o por ella y a la cruz del Calvario. Pero dice que la señora agarró valor y le dijo a la hija, le dijo: ¿sabes qué, hija? Es hora de platicar tú y yo. Es hora que tú y yo platiquemos de esta situación, porque como tú me encerraste, eso no me gustó. Y le dijo a la hija: hija, todas estas cicatrices que yo tengo, es por ti. La lumbre, la llamarada, te iba a devorar, te iba a matar, pero tú eres mi hija. La lumbre cayó encima de nosotros y yo te acobijé con mi cuerpo. Y todas esas cicatrices que yo tengo en el rostro, lo tengo por ti. Cuando la niña, la joven, escuchó que su madre le había dicho eso, dice que la joven agarró a su madre y lo llevaba a la escuela. Lo sacaba por la calle y decía: es mi madre. Llegaba en su escuela con sus amigos, orgullosamente decía: es mi madre. Porque ella ahora ya no se avergonzaba, porque ella había llegado a entender que lo que ella tenía en el rostro era por culpa de ella. Cuando la iglesia llega a entender que lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue tan grande, lo vamos a empezar a valorar y vivir como hijos verdaderos de Cristo el Señor. Pero mientras nosotros no lleguemos a entender lo que Cristo ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario, mientras tú y yo no valoremos estar dentro de una iglesia, levantar nuestras manos y decirle: Señor santo, santo, siempre nos vamos a estar avergonzando. Pero cuando nosotros lleguemos a entender, vamos a doblar rodillas, vamos a adorar al Señor y vamos a exaltar su nombre como Él se lo merece. Porque no cierras tus ojos y habla con el Señor. Tal vez muchas veces nosotros nos hemos avergonzado del Señor. Muchas veces nosotros hemos hecho a un lado al Señor. Cuando nosotros estamos con vecinos, con hermanos o amigas que no son cristianas, empezamos a vivir, a hablar y a actuar como si no fuéramos de Cristo. Pero amada iglesia, yo creo que ya es hora, amada iglesia. Es hora, iglesia, los tiempos, es tiempo que la iglesia se levante. Despiértate tú que duermes. Oh, despierta, iglesia, despertemos de ese sueño. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que dijo que viene, viene y no tardará. Jesucristo viene a levantar a su iglesia. Y si no estamos preparados, nos vamos a perder. Es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Oh, oh, Santo Jesús, habla con el Señor, iglesia. Habla con el Señor, habla con Él. Pídele perdón, habla con Él. Habla con Él.